Bienvenidos hermanos a escuchar esta palabra que transforma nuestras vidas en esta segunda semana de Cuaresma en el día jueves. La primera lectura está tomada de Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 10. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, el que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo 1 respondemos a la primera lectura diciendo: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por los mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Y ahora recibimos el Evangelio tomado de San Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo:
tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y ahora, queridos hermanos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que esta palabra transforme nuestros corazones, diciendo: ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, agradecemos al Señor porque nos permite escuchar su palabra, esta palabra que nos hace tanto bien en nuestra vida de cada día. La palabra de Dios nos permite confiar en Él. La palabra de Dios nos permite rechazar a los falsos dioses. Dice en la primera lectura: maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en el Señor. Si ahora te haces esta pregunta: ¿y mi corazón en quién confía? ¿Quién es el que me da seguridad? ¿Mi dinero? ¿Mi salud? Hay quienes que dicen: bueno, si yo no padezco de esto, pues como nunca han padecido, pues se sienten tan héroes, se sienten tan fuertes que piensan que nunca van a sufrir. O por lo general no piensan que en un momento no muy lejano van a sufrir persecución. ¿En quién has puesto tu seguridad? El Señor bendice al que confía en el Señor. El Señor maldice al que confía en el hombre. ¿Y qué significa confiar en el hombre? Significa tener a Dios al margen. No creerle que Él tiene poder. No creer que tiene Él el poder de liberarte de cualquier circunstancia difícil. No creer que Él tiene la felicidad de tu corazón. En definitiva, confiar en el hombre significa no confiar en Dios. Porque el Señor mismo dice: no pueden tener a 2 señores. Van a tener a un solo Señor. Confiar en el hombre significa confiar en el mundo, confiar en la carne, confiar en el demonio. Aunque se oye raro que un ser humano pueda confiar en estos 3 grandes atractivos para los tiempos de hoy: la carne, el mundo, el demonio. Y la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza. Aquí nos describe esta palabra. El que pone su fuerza en las cosas materiales. El que pone su fuerza, su confianza en el hombre. Y aparta del Señor su corazón. El apóstol San Pablo
dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ayer, aquí en El Salvador, como se despertó en las personas un gran pánico, un gran miedo por el coronavirus, y da la impresión de que los salvadoreños ya no confiamos en el Señor. Está el gran temor. Y de fondo, si nos preguntamos, ¿por qué le tienes miedo al coronavirus si de todo modo vas a morir? Sí, pero no quiero morir ya. ¿Y por qué no quieres morir ya? Porque no estoy preparado. Ciertamente nunca vamos a estar lo suficientemente preparados para ir a juicio de Dios. Pero ¿por qué se le teme a la muerte? En tantas veces se teme a la muerte porque está el corazón con ídolos. Está el corazón en pecado. Hemos apartado del Señor el corazón. Y dice la palabra que aquel que aparta del Señor su corazón, aquel que ya no tiene en él su fuerza, será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a no temer, que nos ayude para que nuestra vida esté sostenida en esa confianza en el Señor. Dice la primera lectura, bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Que tu fortaleza, que tu confianza sea el Señor. Y dice la primera lectura, igual en consonancia con el Salmo, será como un árbol plantado junto al agua. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. Es decir, su ánimo, su aspecto de fe, aunque hayan peligros, siempre se conservará sereno. Siempre permanecerá alimentado por esas corrientes de agua fresca. Ahora estamos en la primera lectura, ante dos realidades. Los que confían en sí mismo, los que confían en el hombre y los que confían en el Señor. No puedo decir, yo confío en el Señor y no en los hombres y no me importa lo que los hombres digan. Pues Dios no es que se oponga ante la ciencia. Pero, por ejemplo, con esto de la enfermedad, pues tenemos que guardar la calma y seguir las indicaciones. Pero a veces tanto es el pánico que se exagera. Nuestras autoridades nos han dicho, vayan a las tiendas y compren porque vamos en alerta María y prepárense. No ha dicho eso. Sigamos las indicaciones respectivas. Y seguir las indicaciones respectivas no significa fallarle al Señor, todo lo contrario. Significa honrar la vida, significa cuidar la vida, pero tampoco pretender alargar más el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra. El tiempo que Dios te ha dado en esta tierra, ese será, ese es. No vas a poder aumentarle ni tampoco quitarle.
Por lo tanto, que el anuncio de personas que mueren, la noticia de aquellas personas que han muerto víctimas de este virus, del coronavirus, no debe desesperarte. Desespérate no tener vida, vida sobrenatural, vida en Dios. Eso sí debe de angustiarte, desesperarte y buscar ese encuentro con Dios, esa gracia que has perdido. Porque como dice el apóstol, para mí la muerte es una ganancia. El que está en gracia de Dios y muere, va al cielo. Y mientras estamos aquí en la tierra, Dios te ofrece la oportunidad de reconciliarte con Él. Estamos en este tiempo de Cuaresma, un tiempo de conversión, un tiempo para volvernos al Señor. Si has confiado que el pecado te va a dar la felicidad, que el pecado es tu todo, pues ahora tienes la oportunidad de dejar de confiar en lo que ofrece el mundo, el demonio y la carne, y poder confiar en la palabra de Dios, que te manda a hacer el bien al prójimo, que te manda ser instrumento suyo en cualquier circunstancia, que te manda a ser un hombre de fe, que te manda a ser un hombre de esperanza, que te manda a vivir con valentía ante las adversidades, que te manda a confiar en Él. Dios es fiel y Él no permitirá que la prueba supere tus fuerzas. Ahora, pues muchos salvadoreños están angustiados, afligidos, porque ¿y ahora qué van a hacer? Confiar en el Señor, esperar en el Señor. Dice en su palabra, los pajarillos nunca han almacenado y miren, nunca han dejado de comer. Confiemos en la providencia de Dios. Sigamos creyendo y esperando en Él. Ahora creo que es el momento propicio para regresar a Dios y darse cuenta que esto del virus es una realidad. Es como recordarnos que del polvo somos y al polvo volveremos. Qué curioso que esto se dio en Cuaresma. ¿Y cómo lo están sufriendo muchos católicos? Aquellos católicos piadosos que iban a misa todos los días, principalmente en este tiempo de Cuaresma, y ahora ya no pueden ir a misa, como está sucediendo, por ejemplo, en Italia, que ya no pueden ir a la Santa Misa. Estos hermanos sí están sufriendo. Sí, y a pesar de esas circunstancias tan difíciles, y si nos preguntamos, ¿y Dios por qué permite esto? Para que todos nos demos cuenta que en esta tierra no somos eternos. Pues no sabemos qué va a ocurrir o cuál va a ser el comportamiento de las personas aquí en El Salvador después de este decreto de cuarentena. Ya los estudiantes pues no van a ir a su estudio. ¿Y cuál va a ser el comportamiento de las personas? Si en realidad vamos a saber aprovechar como para pensar en que lo más importante en esta tierra es aquello que nos lleva a la vida eterna. Y a veces vivimos como enfrascados solamente en las cosas materiales y se nos olvidan que lo fundamental en esta tierra es ganar lo que sigue después de la muerte. Si con todo esto que ahora se está llevando a cabo en nuestro país y en otros países, pues se evita el coronavirus, pues bendito sea el Señor. Pero el evitar el coronavirus en El Salvador, eso no te va a aumentar días de vida. Y eso que los tengas claro. Y hablo para todos los salvadoreños. Porque no solamente escuchan los salvadoreños esta reflexión, pero que nos quede claro que si Dios ha permitido que lo que ahora estamos viviendo se dé en este tiempo de Cuaresma, en un tiempo en el que al principio de la Cuaresma nos dijo el sacerdote, quien nos impuso la ceniza, acuérdate que del polvo eres y al polvo volverás. Y ahora la gente tiene miedo ¿de qué? Miedo de morir. ¿Y por qué tienes miedo de morir? La respuesta es sencilla.
No estás preparado. Tienes miedo de ir al infierno. Esa es la respuesta que muchos a lo mejor no quieren cuestionarse en el interior. No quieren aceptar que el miedo viene de ir al infierno. Porque después de la muerte viene el premio que merecen tus obras. Entonces creo que ahora es oportuno para que este evangelio y las lecturas, tanto la primera como el Salmo, nos ayuden a poner nuestra confianza en el Señor. Poner la confianza en el Señor significa adherirnos a sus mandatos, adherirnos a su doctrina, a su voluntad. Como hemos respondido con el Salmo, dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el que no se guía por mundanos criterios. Dichoso el que no anda en malos pasos. Dichoso el que no se burla del bueno. Dichoso el que ama la ley de Dios. Dichoso el que se goza en cumplir sus mandamientos. Este es el camino del bien. Esto es lo que debemos practicar en esta Cuaresma, en este tiempo. Y como premio de practicar esto que hemos escuchado, dice el Señor, el que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. Si actualmente sientes que tu fe se está marchitando, ahora que esta enfermedad, que este virus sea como un despertar en la fe y decir, no es posible que yo tenga tanto miedo, así como tanto miedo a morir, tanto miedo a dejar esta tierra. Porque lo mejor, queridos hermanos, no está aquí en la tierra. Lo mejor está después de la muerte. La felicidad plena está después de la muerte. Pero el mundo nos ha confundido y nos ha hecho creer que lo mejor está aquí en la tierra. Entonces no queremos abandonar esta tierra y por eso le tenemos tanto temor, tanto pánico. Pero acuérdate que como buen cristiano debes saber que Dios te ha dado unas horas, unos minutos, unos segundos, unos días. Y esos días que Dios te ha dado desde que te creó, esos días aquí en la tierra, esos serán, esos son, y no puedes quitar ni agregar. De manera que si en tu colonia, en tus vecinos, hay personas que no sabemos, pues, pero imaginándonos, pensando negativamente, digamos que tus vecinos se estén muriendo del coronavirus. Tu vecino, que solo hay una pared de por medio. Pero Dios, si Dios al momento de crearte te dijo, tú vas a vivir 65 años y tú tienes 40, por ejemplo. Por más que se mueran todos los que están, tus vecinos, tú no te vas a morir. ¿Y por qué no te vas a morir? Porque Dios te creó para que estuvieras en esta tierra cumpliendo tu misión. Y en esos años tú debes cumplir tu misión, 65 años. Y tú no vas a morir. Aunque haya una guerra, aunque haya una gran peste, una tempestad, un gran terremoto, etc. Todo lo malo que pueda existir, tú no vas a morir. Porque Dios no te ha llamado. Caso contrario, digamos que no hay ningún caso de coronavirus aquí en El Salvador, aunque algunos dicen que sí hay, pero el presidente de la República de El Salvador dice que no hay. Bueno, ayer por lo menos no había ningún caso registrado y pues eso creo que ha dado mucha paz a tanta gente y está bien. Está bien el hecho de tener paz, pero está mal el hecho de querer tener paz, pero una paz meramente o una conformidad meramente temporal, es decir, que el coronavirus no debe ser tanto tu preocupación como cristiano, o sea, como persona de fe, porque lo más importante como persona de fe es tener esa
esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios que te lleve a cumplir sus mandamientos, a hacer su voluntad y estar con aquella certeza mínima, por lo menos, de que después de la muerte viene la felicidad, porque en esta vida has hecho lo que Dios te había mandado, aquello por lo cual Dios te puso en esta tierra, aquello por lo cual Dios te creó. Esa tiene que ser tu especial preocupación. Pero el librarte de un coronavirus, pues no es tan importante como vivir para hacer aquello para lo cual Dios nos ha creado. Eso es lo fundamental en cada persona. El Señor dice en su palabra, dichoso el hombre que confía en el Señor. Confiar en el Señor implica descubrir aquello para lo cual Dios me ha creado y vivir para esa gran misión. Para esa gran misión. Y el caso de que no haya ningún enfermo de coronavirus, pues nadie va a morir de coronavirus. Pero si Dios en el momento de crearte determinó que tú ibas a vivir 35 años y ya estás en el año 34.5, en 6 meses vas a morir, aunque no haya ningún caso de este virus. Entonces, una enfermedad no quiere decir necesariamente que eso pueda morir. Es una posibilidad. Como han sucedido en tantas ocasiones, personas que el médico les ha dicho, vas a vivir solo tantos meses. Pero Dios les ha curado, porque Dios está vivo y Él les curó de esa enfermedad. Y ahora levantan la bandera de la vida y dicen, Dios me sanó. Porque el hombre no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y por eso nuestra vida aquí en la tierra ha de consistir siempre en hacer la voluntad de Dios, como dice el Salmo. Dichoso el que no se guía por mundanos criterios. Dichoso el que no anda por malos pasos. Dichoso el que no se burla del bueno. Dichoso el que ama la ley de Dios. Dichoso el que se goza en cumplir sus mandamientos. Allí está el camino de la salvación. Allí está el camino de la paz. Allí está el camino que debes seguir. La fuerza y la fortaleza que debes tener. Recibiste bienes, le dice al rico, y Lázaro males. Ahora él goza del consuelo mientras que tú sufres tormentos. Pregúntate en este momento, hermano, si tu vida, ¿a quién se asemeja más? ¿Si a la vida de Lázaro o a la vida de este rico? Dice la palabra que cuando murió el mendigo Lázaro, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y cuando murió el rico, solo dice, lo enterraron. Y allí murió también toda su fortuna y hasta ahí terminó su vida buena. Hasta ahí llegó su felicidad. ¿Qué clase de felicidad aspiras? ¿Qué clase de felicidad anhelas en esta tierra? Una felicidad que dure y que termina hasta la muerte terrenal, o una felicidad que sea plena después de la muerte y que inicie después de la muerte. Cuando uno tiene una gran sed, pues un vaso de agua, uno lo siente que no fue suficiente. Y este rico ni siquiera pidió un vaso de agua, pidió, oiga, una vez más, manda a Lázaro, le dice a Abraham, este rico, que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. Le estaba pidiendo a lo mejor ni siquiera una gota de agua. Por lo menos eso le estaba pidiendo.
Y ni siquiera eso se le fue concedido a este rico. Ni siquiera lo mínimo, porque ya estaba en el momento de la justicia. Y le dice, recibiste bienes en tu vida y Lázaro males. Ahora él goza del consuelo mientras tú sufres tormentos. ¿Y qué hacía este rico? No compartir con el pobre. Dice la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Banqueteaba espléndidamente cada día. Y el pobre mendigo, ¿qué pasó? Lázaro, dice, yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas, ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Ansiando llenarse. Y no podía comer, ni siquiera de las sobras. Dice ansiando, pero después el papel cambió. Después de la muerte fue lo contrario. Entonces ahora tú decides qué vida asumir en tu propia existencia. La vida de compartir o la vida egoísta, donde los demás no importan, donde sálvese quien puede, es decir, yo me salvo y los demás no me interesan. Y por dinero, pues no le importa llevarse por los pies a tanta gente sencilla, tanta gente humilde. Pero después viene el premio. Después viene el premio. Y algo que me llama la atención al final es cuando, además de pedir para él, como no se le fue concedido nada, ni siquiera una gota de agua, para el gran sufrimiento que tenía este rico, pidió algo para su familia y tampoco se le fue concedido. Esto es duro, hermanos. No sé cómo lo escuchan ustedes, pero siento que esto es duro. O sea, no tener nada en absoluto. No tener derecho a nada, aunque te humilles después de la muerte. Si en el juicio perdiste, es decir, si no hiciste la voluntad de Dios en esta tierra, después no vas a tener derecho a nada y puedes pedir todo y todo se te negará, porque tuviste la oportunidad aquí en la tierra y no lo hiciste. Ahora oprimes al más pobre, ahora haces y deshaces y nadie te dice nada, pero el mañana todo va a cambiar. ¿Y cuál fue la última súplica de este rico? Le dice, te ruego entonces, ya que no hay nada para mí, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa. Me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. ¿Cuántos familiares a lo mejor también harán esta misma petición pensando en los que ahora vivimos aquí en la tierra? ¿Y qué le responde Abraham? Le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él replicó, no, padre Abraham, si un muerto les va a decir, entonces sí se arrepentirán. Pero Abraham propuso, a mí no me vas a dar mentira. Le dice Abraham entonces, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Eso es un corazón duro. Un corazón duro que todos los que vivimos en esta tierra tenemos el riesgo de tener. A mí no me importa coronavirus, podrá decir alguien. A mí no me importa. Si vamos a morir. A mí me vale morir. Si quiere Dios que me llame ya si quiere. Y hay personas que retan a Dios. Porque se hacen la ilusión de que Dios no existe. Se hacen la ilusión de que la vida termina con la muerte y no es así. Creas o no creas, la vida después de la muerte
no termina, sino más bien inicia una vida que jamás tendrá fin. Entonces podemos afirmar que desde el momento en que Dios nos creó, nunca dejaremos de existir. La muerte es temporal, la muerte de esta tierra, separación del alma y del cuerpo. Pero luego nuestra fe nos dice que cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, el alma y el cuerpo volverán a unirse. Y entonces en alma y cuerpo al premio que te mereces. En este tiempo de Cuaresma pidamos al Señor que nos ayude a ver los signos, que Él nos permite vivir en este tiempo y no nos olvidemos de aquello que escuchamos el miércoles de ceniza. Acuérdate que de polvo eres y al polvo volverás. Y ahora que ves cerca esta enfermedad, este virus, ahora le temes. Pero yo sé que alguna gente, aún después de ver todo esto, que la muerte se acerca, ni aún así quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el Evangelio, cuando le dice a Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. No digamos que haya un coronavirus. Les da igual. Dice, a mí me vale. No me importa. Si quieren, mátenme ya. Y eso es lo que ahora hay en el corazón de tantas personas. Una dureza, una caparazón que no permite ver, que no permite oír. Y estamos vivos, pero como muertos. Como dice el Señor, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y ese hermano, hermana, puede ser usted, puedo ser yo. Por eso con toda humildad pidamos al Señor que nos conceda el discernimiento para poder corregir cada día más nuestro comportamiento y saber que somos personas tan frágiles, tan débiles. Somos personas con tantos errores, pero que somos tan queridos y tan amados por Dios que todavía nos da días de oportunidad, todavía nos da días, meses, años, no sé cuánto, para que podamos convertirnos, para que podamos arrepentirnos y ocupar nuestra vida realmente para aquello para lo cual hemos sido creados. Y quiero terminar esta reflexión preguntándote si realmente has descubierto para qué te ha creado Dios. Y si todavía no hay respuesta ante esta interrogante, ahora es el momento para investigar. Trata de darte cuenta para qué te ha creado Dios. Piensa en lo que estás haciendo y date cuenta si en realidad vale la pena lo que estás haciendo. Y luego, emprende una vez más como el hijo pródigo. Cuando reflexionó, dijo, no es posible que yo esté en este estado tan miserable. Ya sé lo que voy a hacer. Volveré a la casa del Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero trátame como a uno de tus servidores, de tus trabajadores. Y yo te bendigo en el amor del Padre, en el amor del Hijo, en el amor del Espíritu Santo. Y yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si Dios nos permite, continuamos mañana profundizando más en esta palabra, en este tiempo de Cuaresma.